Bien, volvemos aquí a su servicio para hablar hoy de un tema que nos aqueja a toda la población sin distinción ya ni de edad. Vamos a estar hablando acerca del estrés y para desarrollar este tema estoy acompañado hoy del doctor Edgar Estrada Cerrato. El doctor Edgar es ortopedista, traumatólogo y especialista en medicina integrativa. Doctor Edgar, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Gracias, Jader, aquí muy contento de estar en tu programa. ¿Qué es eso del estrés? El estrés es una respuesta fisiológica del organismo ante diferentes eventos que alteran su tranquilidad. Entonces, cualquier evento de la vida diaria, ver un noticiero, nos causa miedo, nos causa tensión, nos causa angustia. El escuchar las noticias callejeras, la incertidumbre del trabajo, el salir a la calle y encontrar la ciudad llena de huecos, el subirse a un bus, la inseguridad, todos esos son eventos de la vida diaria que nos causan estrés. Y vamos a responder a ese estrés dependiendo los miedos que tengamos de nuestra vida diaria y de podemos decir, nuestros miedos de crianza. Son miedos con los cuales hemos estado en contacto desde nuestro nacimiento, miedos que hemos aprendido en casa, miedos que hemos aprendido en familia, miedos que hemos aprendido en la vida diaria. ¿Por qué existe esa relación? ¿De qué forma se evidencia esa relación, médico, entre los miedos y el estrés? Generalmente, ante un evento, el solo salir a la calle, muchas personas les da miedo salir a la calle. Eso les causa estrés. Hay personas que les da miedo subirse a un ascensor. Eso les causa estrés. Hay personas que les da miedo estar en la oscuridad. Eso les causa estrés. Hay personas que les da miedo estar solas. Eso les causa estrés. El tema de la soledad y los miedos es algo que nos sucede a todos. Muchos llegamos cansados a casa, la casa está sola, y lo primero que hacemos es prender el televisor o prender el radio. Así no estemos ni viendo el programa ni escuchando lo que está diciendo el radio, sino que necesitamos que haya algún ruido que no nos permita estar en silencio a nosotros mismos. Algo como por ejemplo la sudoración en las manos cuando tenemos miedo, y eso es causal puede catalogarse como uno de los síntomas del estrés. ¿Qué otros síntomas son preponderantes? Dolor muscular, el dolor en la región posterior de la espalda. Que dicen, doctor, es que tengo un poco de nudos en la espalda, es que moverme me causa trabajo, moverme me causa dolor. Es que el dolor lo voy guardando en diferentes partes del cuerpo, el miedo lo voy guardando en diferentes partes del cuerpo, tanto que yo llamo a la región paravertebral el costal de los anzuelos. Ahí cargo yo todo mi estrés, ahí voy echando todas mis penas, ahí voy echando todas mis angustias, y al final del día estoy que no me puedo mover. Y aún me acuesto a dormir y no consigo conciliar el sueño, porque es tanto las preocupaciones y los miedos que tengo que no puedo tomar un sueño de una manera agradable, sino que me acuesto a pensar a resolver lo que no resolví durante el día, y eso me causa tensión, más miedo y me causa mal genio. Entonces, ese mal genio generalmente, ¿a quién lo vive? No son los compañeros de la oficina, no son las personas que van en la calle, generalmente lo sufre la familia con la cual está conviviendo la persona. Hoy por hoy es muy normal, médico, escuchar personas, colegas o personas del común, amigos, amistades, familiares, con asuntos como por ejemplo los famosos espasmos musculares. ¿Eso es causa también del estrés? Claro, los espasmos musculares tienen mucho que ver con la tensión emocional. Los espasmos musculares tienen que ver con un síntoma que se llama fibromialgia, pero la fibromialgia es una enfermedad que se ha hablado mucho de ella, y definitivamente esto dice fibromialgia es todo y no quiere decir nada. ¿Esa fibromialgia realmente qué es? Es una contractura de la envoltura muscular que hace que el músculo acumule el ácido láctico. El ácido láctico es el que se produce cuando hacemos ejercicio, y en la medida que se acumula ese ácido láctico en la envoltura del músculo, el músculo se contrae, se retrae, se tensiona y produce dolor, que son los famosos nudos. También puede estar asociado a déficits de consumo de minerales como el magnesio, como el potasio. Son elementos muy importantes para que el metabolismo muscular se desarrolle de una manera adecuada. ¿Cómo prevenir que una persona tenga estrés? La primera cosa es reconocer que tengo miedos. Reconocer que tengo miedo a la oscuridad, reconocer que tengo miedo
a las alturas, reconocer que tengo miedo a salir a la calle solo, reconocer que tengo miedo de fallecer cerca de mis seres queridos, reconocer que tengo miedos a los diferentes eventos de la vida diaria. En la medida que yo reconozco que tengo miedo a esos eventos de la vida diaria, y la mayoría de esos eventos de miedo son miedos que están en mi cabecita, en mi pensamiento, de hechos que probablemente nunca me van a suceder, sin embargo los traigo. Por ejemplo, el miedo en los niños a las agujas y en los adultos a las agujas. ¿Dónde empezó ese miedo? Generalmente empezó cuando la mamá o la abuela o la tía decía, quédese quieto si no lo llevan del médico a que le ponga una inyección. Es un miedo muy común, muchas personas sienten miedo a las agujas. Y si empezamos a hacer el tiempo atrás de evolución de ese miedo, lo asociamos a que lo vemos como un castigo. Entonces venir del médico a que le ponga una inyección es un castigo. ¿Por qué un castigo? ¿Dónde lo aprendió? Cuando estaba niño. ¿Sí? Igualmente, por ejemplo, el dolor menstrual en la mujer. Hay familias que todas las mujeres sufren de dolor menstrual. Y hay familias que ninguna de las mujeres sufre de dolor menstrual. Qué curioso. La niña crece junto a la mamá que se queja que tiene dolor menstrual cada vez que le viene su periodo. Pero la mamá también, la niña también lo ve en la tía. La niña también lo ve en la abuela. La niña lo ve en todo el grupo familiar. Entonces aprende que la menstruación es dolor. Bien, para aquel televidente que nos aprecie y pueda estar pensando, no, yo no sufro de esos miedos, pienso que mi estrés puede ser generado, por ejemplo, por la oficina o por el trabajo, o aquellas personas que de pronto trabajan en call center o en atención al público y manejan esa presión. ¿Qué decirle a esas personas? ¿Cómo manejar el estrés en aquel televidente particular? El ideal para no tener ese tipo de presión es gozarse el trabajo que uno está realizando. Si a mí me gusta mi trabajo, si me siento contento con mi trabajo, si me siento bien remunerado con mi trabajo, probablemente me voy a gozar el día de mi trabajo. Pero si mi trabajo es mal remunerado, en un sitio inadecuado, que solamente me hacen exigencias, pero no me permiten, por ejemplo, ascensos que merezco por los estudios que he realizado, pues voy a hacer mal mi trabajo, lo voy a hacer de una manera, podríamos decirlo, descuidada, y de una manera que va a haber choque permanente porque yo no estoy contento con lo que estoy haciendo. Ahora, en el ejemplo que me das, por ejemplo, en los call centers y en algunas oficinas, hay muchos equipos eléctricos, computadores, televisores, monitores, cruces de cables. Eso lleva a que haya alteración electromagnética de ese ambiente y necesariamente voy a vivir en una serie de cruces de cables que cuando saludo a una persona o cojo algo metálico me pasa un corrientazo. ¿Sí? Entonces ahí la recomendación es descalzarme para poder hacer intercambio electromagnético con el piso de donde estoy laborando. Así estoy sentado y muchos pacientes que me consultan, con solo ese pequeño cambio de descalzarse cuando están en su punto de trabajo, en su escritorio, ya les disminuye la cantidad de estrés y les disminuye la agresividad. Porque el estar sobrecargado electrostáticamente necesariamente produce agresividad, produce disconfort. Y ese disconfort se descarga, así como cuando cojo a otra persona, se descarga por esa vía, también cuando grito y hablo de mal genio, también descargo por otra vía, que no es la vía, es una vía reactiva que va a causar más estrés y más agresividad y más tensión. Muchas personas les hablan y contestan mal, y cuando están contestando mal, se están dando cuenta que están contestando mal, y se asombran ellas mismas de la respuesta que están dando. Sin embargo, no la controlan, porque está la congestión electrostática que tienen y la congestión de hígado que tienen, que los lleva a que se comporten de esa manera. ¿En qué consiste el tratamiento para una persona que considere que tiene los síntomas de estrés? Sí, una de las primeras cosas que hay que observar es que el estrés es mío, no es del medio ambiente. El estrés yo lo padezco y el estrés yo lo sufro. Entonces hay que evaluar qué es lo que le produce el estrés, qué es lo que le produce el miedo, qué es lo que le produce la angustia. Y ante eso hay que intentar hacernos un autoexamen para saber
en qué nivel de estrés estoy y qué es lo que me está desencadenando ese proceso. Por ejemplo, un paciente que me consultó con dolor lumbar, como muchos de los que me consultan, era un paciente que tenía un dolor para él insoportable, casi que lo trajeron aquí en rastras. Cuando llegó a la clínica se cerraron silla de ruedas al consultorio, pero era un paciente que antes yo había atendido por otras causas. Y haciendo el examen, después de hacer el examen físico del paciente, empecé a hablar con él cuando le había empezado el dolor. Y la causa era totalmente directa. El papá de él había fallecido y él estaba llorando el cajón, frente al cajón con su papá, cuando vino la esposa y le dijo: tan bobo que es usted, ¿no? ¿Qué hace llorando si los hombres no lloran? En ese momento él paró su expresión externa de dolor y la interiorizó. Entonces, cuando estuvimos haciendo el análisis y llegamos a este punto, prácticamente él arrancó a llorar nuevamente, es decir, continuó su proceso de pérdida emocional de su familiar y su dolor casi que inmediatamente desapareció. Es decir, el manejo de las emociones hace que nosotros guardemos en algún rincón de nuestro cuerpo todos esos miedos o eventos que de alguna manera no se solucionaron y queda prendido, por decirlo de alguna manera, el interruptor del dolor y del miedo. ¿Cómo una persona puede manejar su estrés teniendo en cuenta que a diario, como usted lo acaba de mencionar, doctor Edgar, está frente a un computador trabajando, está en su tecleo? Las personas que trabajan con su diadema llegan a la casa, está el televisor, está el computador personal, está la tablet, está el teléfono. ¿Cómo manejar una situación de estrés con tanta tecnología? Hay muchos pacientes que se quejan por falta de sueño. Llegan a su casa cansados, se acuestan y no logran conciliar el sueño. Pues la primera cosa que tienen que hacer para poder conciliar el sueño es no dormir con el celular debajo de la almohada. Porque el celular está dando una descarga de frecuencia que no permite que el cerebro descanse, que las ondas cerebrales se armonicen. Hay que quitar el teléfono electrónico o el despertador electrónico de junto de la cama. De ser posible, el televisor no debe estar en el cuarto, porque todas esas frecuencias electromagnéticas van a alterar su proceso del sueño. Y ahora que las personas no cargan uno, sino 2 o 3 celulares, si alguien me necesita con urgencia, va a llamar a mi casa, entonces apago los celulares, no los necesito. En una época no había celulares y no pasaba nada. Todo el mundo se podía comunicar y no había ninguna... Las noticias, y por mala que fuera, de alguna manera se buscaba para llevarla. Pero ahora la mayoría de veces estamos frente al celular hablando tonterías. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y cómo vas? Bien. ¿Qué tan necesario es para una persona que llega en la noche cansado con el estrés del día y ducharse? ¿Es propicio? ¿Es necesario? Es algo cultural. En Brasil, por ejemplo, las personas se bañan en la noche antes de acostarse y es una hora ideal. Cuando yo llego a mi casa cansado, sudoroso, el hacer contacto con el agua corriente, el hacer contacto en el piso con el agua, hace que haya una descarga electromagnética y que mi organismo bote todo el estrés que traigo de la calle. Entonces es una buena cosa cuando llegamos a casa, pegarnos un buen duchazo. Es ideal. Bien, médico, pues muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación y de forma final démosle las recomendaciones habituales a nuestros televidentes. Siempre que sea posible, quítese sus zapatos, quítese las medias y ande descalzo sobre la grama, sobre el pasto. Es muy importante hacer contacto con tierra. Acordémonos, los que conocen el mar, la alegría que nos da correr por la playa recibiendo el contacto del mar. Nos hace sentir alegres, nos hace sentir libres, nos hace sentir reconciliados con la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, una cosa sencilla es descalcémonos cada vez que podamos y entremos en contacto con tierra. Médico, muchas gracias. Dentro de 8 días ustedes no olviden que nuevamente tienen una cita con nosotros para continuar conociendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.